Muy bien, hoy hay bastante que decir. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 14 al 21. Quiero dar un saludo muy especial a las personas que nos van a ver por medio de las redes en unos días, que también tienen la posibilidad de acompañarnos de esta manera. Esperamos este proceso, esta serie de enseñanzas haya sido de bendición. Digo haya sido porque ya estamos terminando esta serie. Y bueno, la meta ha sido que la palabra llegue al corazón de todos lo más claro posible y sea de bendición para las familias y para cada persona individualmente. Quiero contarles que hemos estado predicando durante los últimos domingos sobre las 5 solas, esos fundamentos esenciales, elementales, básicos de nuestra fe. Cuando alguien te pregunta, ¿en qué crees tú? Porque esa pregunta no la hacen con frecuencia. Bueno, ¿y ustedes en qué creen? Podemos decirles que creemos en la fe, en la gracia, creemos en Cristo, creemos en la palabra de Dios y creemos que todo es para la gloria de nuestro Dios. Ahí condensamos toda nuestra fe. Y hemos estado domingo tras domingo hablando de las 5 solas, una forma de distinguir nuestros pilares en los cuales se fundamenta nuestra fe. Ya hablamos de solo gracia, hablamos de solo fe. La semana pasada hablamos de solo Cristo y hoy hablaremos sobre solo Escritura. Si usted quiere seguir esas enseñanzas, verlas, porque por alguna razón no pudo venir los domingos, entonces están en nuestras redes. Usted entra a nuestras páginas y ahí encontrará toda la información y puede acompañarnos si así lo desea. Para poder leer el texto de partida hoy, para hablar sobre solo Escritura, debo primero hacerles una pequeña reseña, contextualizar un poco el asunto, porque es una historia un poco extensa y va a ser más fácil para todos. En el tiempo en que se da el relato que voy a comentarles, les hablo de antes de Jesucristo, por allá después de Moisés, periodo de reyes, periodo de profetas, ya había terminado el periodo de los jueces. Hay un acontecimiento que no deja de sorprenderme. Y digo no deja de sorprenderme porque cuando lo leí por primera vez, hace muchos años, me pareció angustiante. Después tuve la oportunidad de predicarlo y hoy vuelvo a enseñarlo. Aquí no lo he hecho en Villavicencio. No deja de ser increíble que esto haya podido ocurrir. Debido a las guerras, debido a las problemáticas sociales del pueblo de Israel, debido a los malos gobiernos, debido a varias circunstancias también que tienen que ver con la inmoralidad, con el pecado, la maldad de sus líderes, sus gobernantes, el pueblo en general, sus religiosos. Debido a todo eso, un día se les perdió la ley de Moisés. Ellos no tenían la posibilidad de replicar el libro como hoy nosotros lo hacemos. Usted tiene en su casa 4, 5, 6 Biblias. La tiene en sus dispositivos, tiene sus Biblias. Hay aplicaciones donde tú puedes poner en una sola aplicación 30, 40 Biblias y puedes llevarla para donde quieras y puedes leerla, puedes oírla. Ellos tenían un libro y muy pocas copias, pero fue tanto el descuido que se les perdió. Y cuando ellos querían consultar alguna información o saber la voluntad de Dios sobre algo, pues se angustiaban porque no tenían la ley. Lo que pasa es que la conocían porque había muy buena tradición de los conocimientos por medio oral y todos sabían lo que había allí, pero estaban totalmente descuidados en el cumplimiento de las normas bíblicas. En otras palabras, familia, a ellos se les perdió la Biblia. ¿A usted alguna vez se le ha perdido la Biblia? ¿Solo a mí? Claro, se nos puede perder porque la dejamos en algún lugar, porque en la casa se puso, y como tenemos otras, y como está en el celular, y como está en la computadora, entonces como que se puede perder, es muy posible. Pero yo no les quiero hablar de la pérdida física, de un documento físico. Quiero hablarles de cómo se puede perder la Biblia, la palabra de Dios, en su esencia, en su verdad espiritual de nuestra vida. A ellos se les perdió. Por eso les leo este texto.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 14 al 21. Aquí está en la proyección. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, guarda este nombre por favor, Hilcías, halló el libro de la ley de Jehová dada por Moisés. Se le había perdido. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, otro personaje. Vamos con Hilcías, el sacerdote, y con Safán, el escriba. Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo leyó al rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Josías. Entonces vamos con Hilcías, el sacerdote, Safán, el escriba, y con Josías, el rey. Y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, ni idea qué era, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. El rey Josías escuchó las palabras que le estaba leyendo Safán desde el libro de la ley, la Biblia del momento. Nosotros tenemos una Biblia compuesta por 66 libros. Es una compilación de 66 libros, pero ellos tenían únicamente la ley. Esa era la Biblia del momento. Y estaba tan angustiado que pidió ayuda. Vayan y busquen a alguien que nos diga qué debemos hacer ahora que hemos encontrado el libro de la ley. Y fueron Safán, Abdón, Hilcías y Asaías, y buscaron a una mujer a la cual Dios le había dado el don de la profecía. Hulda se llamaba ella. Y llegaron donde Hulda y le dijeron: Hulda, encontramos esto y el rey está angustiado, ¿qué debemos hacer? Ni siquiera sabían qué debían hacer con la Biblia. No sabían para qué era. No sabían exactamente cómo usarla. Hoy en día mucha gente usa mal la Biblia. Usted sabe que usan la Biblia para hacer rezos, riegos, hacer ¿cómo se dice? Brujerías. Usan la Biblia para hacer conjuros. Usan la Biblia para justificar acciones. Usan la Biblia para excusarse con respecto a algunos comportamientos. ¿Se usa mal la Biblia? Pues bien, hoy vamos a ver cómo manejarlo. Encontré una escena en un programa de televisión que quisiera compartirles solamente unos segunditos. Ocurre que hay un par de hombres, este señor, y de una vez dame la otra imagen por favor, este hombre y este otro andan por diferentes estados en los Estados Unidos y buscan casas que tienen sus garajes muy antiguos. Entran con el dueño de casa y ven que pueden comprar. Compran y van y venden, porque encuentran muchas cosas sorprendentes en esos garajes, en esos lugares o ya olvidados. Hay unas mujeres que le dicen a ellos: aquí nosotros tenemos un cobertizo, creo que se dice, un sitio, y no hemos entrado a él hace muchos años. Nos lo dejaron nuestros padres y sabemos que allá adentro hay algunas cosas, pero no sabemos qué es. No sabemos si tengan valor o no tengan valor. Y entonces estos hombres rompen las tablas porque no hay otra forma de entrar y comienzan a sacar algunos elementos. Ellas dicen: creemos que hay una bicicleta antigua. Pues bien, sacan entonces una bicicleta. Ahí está, tiene cara como de moto, ¿cierto? Porque tiene un mecanismo ahí adicional. Pero lo sorprendente es que comienzan a sacar más. Entonces sacan 1, 2, 3. Hay otras, ¿cierto? Sí, eso, mira, hay otras 2 más. Y entonces ellas dicen:
¿Qué vamos a hacer con toda esta basura? Estos son cosas que no tienen ningún valor para nosotros, dicen ellas. Y ellos dicen, nosotros vamos a darles $4,000 por estas bicicletas. $4,000 hoy al cambio son aproximadamente 16 millones de pesos. Más o menos, está 3,900 y pico el dólar. Ha estado por encima de 4,000 en estos días. 16 millones de pesos. Ellos las arreglan. Dame una, por favor, modificada. Gracias. Así quedan, mira. No las pintan porque dejar la pintura original le da más valor a la pieza. Entonces vendieron las bicicletas aproximadamente en $8,000. O sea que las compraron en 16 millones y las vendieron en 32 millones de pesos aproximadamente, si convirtiéramos ese dinero en pesos colombianos. Estas mujeres estaban tan sorprendidas que no sabían que tenían en la casa eso, que miren lo que dice al final una de ellas. Nunca habría pensado que las cosas en ese cobertizo valieran tanto dinero. A decir verdad, no sabía lo que había allí por completo, pero me dejó asombrar. Hermanos, hermanas, eso fue lo que le ocurrió al sacerdote. El sacerdote entra a buscar dentro de las cosas de la iglesia, el templo, porque estaban de remodelación. Y en medio de los escombros, en medio del descuido, porque estaban descuidados con la casa de Dios, encuentra el libro y entonces lo toma y dice, ¿esto qué puede ser? Ni siquiera el sacerdote, que era como el más indicado, tenía claridad en qué era lo que tenía en las manos, pero cuando comienza a leerlo, nota que es la palabra de Dios, la Biblia del momento, y por eso se la entrega a el escriba Safán. Safán lo lleva al rey, el rey se sorprende de escuchar la ley de Dios y comienza a buscar ayuda para ver qué debían hacer con ese libro. No sabían el tesoro que tienen en las manos. Estas mujeres no sabían el tesoro que tenían en su casa. 32 millones de pesos. Cualquiera se puede alegrar de encontrar eso en la casa, ¿cierto? Un tesoro completo. Mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, ¿será que a nosotros se nos perdió la Biblia? ¿Será que nosotros no hemos entendido el tesoro que tenemos en nuestra casa? Es muy posible que no sepamos cuánto cuesta esto, el valor que tiene, el significado que tiene, lo precioso, lo grandioso, lo magnífico que es este libro. Hay muchos que no lo han entendido. Y por eso, a la luz de esta historia, quiero decirles algunas cosas que creo son urgente que escuchemos. Hay una frase que quiero que guarde allí en su corazón, está en su material para que lo lea con nosotros y en la proyección. Cuando entendemos el valor de las escrituras, las hacemos nuestro gran tesoro. Mientras no entendamos el valor de algo, no será nuestro tesoro. Estará descuidado, estará olvidado. Miren, hermanos, a nosotros se nos puede perder la Biblia. ¿Qué más se nos puede perder? Se nos puede perder un libro, se nos puede perder algún elemento con los que nos aseamos. No encuentro mi cepillo dental, no sé dónde dejé mi zapato. Y como que nos da un espacio, un tiempo, hay que buscarlo. La Biblia no está. Bueno, llevemos en el celular buscamos la Biblia. Yo leo con la tuya, no hay afán, no tenemos preocupación. Ay, pero vaya y piérdasenos el celular. ¿Cómo te pones cuando se pierde? ¿Se te ha perdido o no? Yo perdí uno alguna vez y se me dañó el día y como el mes se me dañó. Cuando se pierde, sale de su casa, dejé el celular. Si usted deja la Biblia, ¿se devuelve por la Biblia? Tengo mis dudas. Pero si le queda el celular, el taxi, devuélvase, señor. Papá, por favor, recoge. Mamá, amor, llévame a la casa, tenemos que recoger esa parte. Se vuelve angustiante. Es que donde esté el tesoro, ahí está nuestro corazón. Ahí está, eso dice la palabra. Donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Voy a invitarle a que escriba, por favor, en el primer punto, ¿cómo debe ser nuestra actitud ante las escrituras? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra intención
frente a las escrituras. Seguimos con la historia. ¿En qué quedamos? Safán, el hijo, Hilcías, Asaías salen de la presencia del rey y se van donde la profetisa Hulda a pedirle a ella que les oriente cómo deben proceder con respecto a la Biblia. Entonces, Hulda responde, versículo 26, aquí está en la proyección o donde quiera leerlo. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Qué marcó la diferencia? Que el rey se interesó por el libro, por la ley, por la Biblia. Y tu corazón, está refiriéndose al rey, se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Miren cómo la mujer le muestra a estos hombres para que le digan al rey lo importante, lo trascendental que es hacer de esto nuestro libro, nuestro tesoro, nuestra fuente de palabra de Dios. Entonces, escriba por favor allí 3 cosas que hizo el rey y que debemos hacer nosotros. Primero, acércate a las escrituras. Acércate a las escrituras. Es necesario, damas, caballeros, jovencitos y jovencitas, es urgente, es imprescindible, es totalmente obligatorio que cualquier persona que anhele acercarse a Dios, vivir para Dios, caminar con Dios, agradar a Dios, tenga comunión con la palabra del Señor, con las escrituras. En otras palabras, no puedes consolidar una vida cristiana al margen de la Biblia. Y ellos lo estaban intentando. Tenían iglesia, tenían sacerdotes, tenían gente sirviendo a Dios. ¿Qué les faltaba? La Biblia. Se les había perdido. Y consecuencia de ello, usted lo va a notar a medida que avancemos en el texto, estaban viviendo muerte, persecuciones, hambres, estaban viviendo la consecuencia de gobernantes corruptos. Cuando aparece este rey en mención, este muchacho, porque era un jovencito, como que formateó todo. Vamos a reiniciar esto. Y este muchachito fue capaz de tumbar muchas estatuas que estaban levantadas en honor a falsos dioses, quitó un sinnúmero de cultos a dioses falsos y dijo no más al pecado. Todo producto de que tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Es que acercarnos a la palabra de Dios trae consecuencias poderosas, trae resultados únicos. ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura, ¿cuánta escritura? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y cuando tú entiendes que este libro lo inspiró Dios, debe movernos, debe causar en nosotros el interés, la expectativa por leerlo. Entonces, como fue inspirado por Dios, es útil. Miren lo que dice a continuación del versículo, en el versículo 16. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Damas y caballeros, la Biblia es suficiente para todo lo que necesitas saber para llevar una vida que honre, que agrade a Dios, que exalte a Dios. Pastor, ¿cómo crío a mis hijos? Vea la palabra. ¿Cómo soy un buen esposo? Vea la palabra. ¿Cómo puedo ser una buena madre? Vea la palabra. ¿Cómo ser un buen ciudadano? Estudie la palabra, acérquese a ella.
Pero algunos prefieren ir a otras fuentes. Algunos, por ejemplo, creen que hay libros mejores que la Biblia. Algunos piensan que pueden escuchar de alguna persona algo diferente a lo que está aquí y le prestan más atención que a la misma escritura. Es tan grave el tema que algunos siguen viendo la Biblia como un libro viejo, carente de validez, como un libro que fue escrito hace más de 2000 años podría ser vigente hoy en día. ¿Cómo es posible que esta gente que no conoció todo el modernismo que nosotros conocemos hoy en día pueden decirme algo que valga la pena? Pues bien, la palabra de Dios es tan vigente, tiene el poder que tiene, el alcance que tiene, por la gran verdad de que fue inspirada por Dios. Mire, hermano, no hay nada que usted pueda escuchar más importante, más efectivo, más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada que usted pueda recibir, o mejor, que pueda leer, que pueda causar un efecto tan transformador, que lo lleve a tomar decisiones tan radicales como tener un encuentro con la palabra. De ahí que cuando usted se acerca a las escrituras, lo hace y seguramente el Señor le va a guiar, le va a orientar, le va a confirmar, lo va a dirigir, le va a mostrar muchas cosas de las que debe hacer o que debe dejar de hacer. La letra B explica otra de nuestras posturas correctas con respecto a la Biblia, y es para que nosotros lo entendamos así, como algo valioso. Permite que tu corazón sea conmovido. El versículo 27 dice: y el corazón del rey se conmovió. ¿Qué es conmoverse? ¿Qué es conmoverse? Estremecerse, a sentir que algo ocurre dentro de nosotros y conduce a. Normalmente cuando somos conmovidos, con frecuencia lloramos, con frecuencia entramos en ese estado de aceptar las cosas, nos confronta. Pero ¿sabe qué es muy triste? Que hoy en día a la gente la conmueve el problema social del momento. A la gente la conmueve que el dólar subió. No, es que si el dólar sube, eso afecta las importaciones, entonces mi negocio se cae por esto. No, es que estoy conmovido de ver la situación de estas familias. Mire cómo sufren, cómo lloran. Nos conmueve una calamidad, y es lógico que así ocurra. Nos conmueve, por ejemplo, que pierda nuestro equipo favorito. Nos conmueve que eliminaron del reality de moda al cantante que yo quería que ganara. Eso nos conmueve y saca lágrimas. Nos conmueve ver lo que está pasando en otro lugar, otro país, por cosas que a veces son realmente tan superficiales que no valen la pena, pero leemos la palabra y esto no nos conmueve. Pasa, yo dije más temprano en el primer servicio, nos pasa por encima. ¿Sí? Y no produce una respuesta en nosotros. Algunos, por ejemplo, dicen: qué predicación tan buena. ¿Y de qué predicado? No me acuerdo, pero qué predicación tan bonita. La palabra no los toca. ¿De qué me sirve a mí como predicador, como pastor, que usted se vaya completamente sorprendido por la increíble presentación del mensaje si no va con ningún deseo de cambiar? ¿De qué me sirve a mí como predicador mover su corazón, que incluso derrame una lágrima, que se quede guardado la ilustración que pusimos, tremenda predicación, pero sigue igual de mentiroso, pero sigue igual de envidioso, pero sigue igual de incrédulo? Yo prefiero predicar mucho más sencillo, mucho más básico, sin tantos recursos, si logro que eso nos mueva, me incluyo, nos mueva a cambiar. Y prefiero no ser reconocido como buen predicador si es que eso hace que usted y yo cambiemos algún mal comportamiento. La palabra tiene que conmovernos. Tiene que llevarnos a entender lo mal que estamos en algunas cosas, a reconocer que esto que dice la escritura, no mentirás,
es tan vigente hoy como lo fue hace 2000 años. No levantarás falso testimonio, no tendrás envidia de nadie, no hablarás mal de nadie, no desearás la mujer del prójimo, no dirás groserías, no, comienza la lista. Pero no permitimos que la palabra nos conmueva como corresponde. Este señor lo hizo, Josías. Mire la letra C, escríbalo por favor. Humíllate ante Dios. Versículo 27. Y lo dice 2 veces. Mire el versículo 27. Dice, y tu corazón se conmovió. Por favor, 27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y otra vez, y te humillaste delante de mí. ¿Cómo hizo evidente su humillación? Mira lo que dice, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Cuando la palabra toca el corazón, produce respuestas en nosotros. Cuando yo leo la Biblia y la Biblia me habla, Dios me habla por medio de ella. Cuando escucho una predicación que me conduce a una decisión correcta, radical, oportuna, estoy haciendo evidente que la palabra está causando un efecto en mí. ¿Qué efecto produjo en Josías? El muchachito viene Safán y le dice, rey, aquí está el dinero, aquí está el informe, están construyendo el templo, pero rey, quiero contarle una cosa. En medio de esa búsqueda encontraron este libro. ¿Qué libro es? Se lo voy a leer. Y comienza a leerle la ley de Moisés. Y Josías rasga sus vestidos. ¿Qué significaba esa respuesta? Esa reacción de rasgar los vestidos. Rasgar los vestidos en el plano bíblico significa reconocer un error, pero hacerlo tan bien, tan profundamente, que genera angustia. Rasgar los vestidos significaba duelo, significaba vergüenza, significaba haber sido tan confrontado que de alguna manera tenía que mostrar el dolor que estaba sintiendo. El rey Josías, cuando escuchó la ley de Dios, se conmovió tanto, se humilló tanto que rompió sus vestidos reales. Era el rey. Y rompe sus vestidos porque cuando tú tienes un encuentro con la palabra, algo tiene que pasar. Tiene que ser mucho más qué bonito versículo, qué bonito salmo, qué bonita oración encontré en la Biblia. Sí, yo creo que es bueno valorar y reconocer eso, pero tiene que ser más que ello, más que ver lo bonito, más que ver lo emocionante, más que verlo que como que responde a una necesidad. Tiene que llevarnos a una actitud correcta para con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante, no es tan cortante, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra llega hasta lo más profundo. Nada ni nadie puede llegar tan profundo. Nada. No hay ningún libro en este planeta que tenga el alcance que tiene la Biblia. No hay documental, no hay artículo escrito, no hay conferencia, no hay nada que te puedan decir que te pueda llevar a un cambio de vida, a una transformación tan radical como la palabra de Dios, porque es viva, porque es eficaz. Hay una frase de cajón que a mí me encanta, y es que cuando lees la Biblia tienes la posibilidad de leer un libro, el único libro, con el autor al lado tuyo. ¿Qué otro libro hace eso? Cuando lees la Biblia, piensa en quién te está hablando. Dios mismo te está hablando. Dios mismo te está enseñando. Tienes la posibilidad de decir, Dios me habla todos los días. Por ahí cuando alguien dice, a mí Dios viene y me habla al oído, cuidado, puede ser un tema de psiquiatra, más bien lo que necesita. No, es que yo me acuesto a dormir y Dios me habla y me habla en sueños. Todas las noches sueño y Dios me muestra cosas. La Biblia dice que en los sueños abunda el pecado.
En cambio esto es garantía. Todos los días Dios te habla. Todos los días Dios te habla. Todos los días Dios te habla. ¿Qué hay que hacer? Leerla. Pero mis hermanos, algunos pueden pasar 2, 3 horas en sus redes sociales y dicen al final del día: no me quedó tiempo de leer la Biblia. Algunos pueden pasar 1 o 2 horas frente a la pantalla de la computadora viendo su serie favorita, 3, 4 capítulos, y al final del día dice: no alcancé a leer la Biblia hoy. No es tan importante, no es trascendental, no es vigente, no han tenido un encuentro con la palabra. A algunos que lo tuvieron se les perdió la Biblia. No, pastor, aquí está, no lo hablo de lo físico. Le hablo de la verdad de Dios en su corazón. A algunos se les perdió la palabra hace días. La palabra nos lleva a humillarnos, a reconocer nuestra necesidad de Él permanente. Por eso este segundo punto: ¿cuál es la promesa de Dios al guardar las Escrituras? Qué hermoso que Dios haga cosas tan bonitas como las que vamos a contar ahora cuando guardamos la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas 34, 27, donde estamos leyendo, dice, y tu corazón se conmovió, ya lo leímos, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Miren esto: he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron a él, al rey, la respuesta. La profetisa, Dios le da la palabra para el rey y le dice: díganle al rey que hay promesas para él por haber creído en este libro y haberlo guardado. Miren cómo Dios puede hablarnos. Claro que sí. En primer lugar, escriba, letra A: Dios te oye. A mí esto me parece fabuloso. Dios te oye. Dice el final del versículo 27: como lloraste, como rasgaste tus vestidos, como te humillaste, yo también te he oído, dice Jehová. Cuando estás en ese ejercicio de reconocer la palabra de Dios, cuando te conmueve el corazón, cuando te estremeces por lo que la Escritura dice, que sientes que te está hablando a ti y a nadie más que tiene que ver contigo, ahí está Dios oyéndote. Ahí está Dios escuchándote. Para los que se sienten solos, Dios te oye. Para los que no saben si Dios los escucha o no, Dios te oye. Ahora, ¿nace de qué? De una actitud correcta para con la palabra de Dios. Él viene y te escucha. Tú estás oyéndolo a Él porque estás leyendo su palabra, porque estás recibiendo el mensaje de Dios. Y Él está interactuando contigo porque te está oyendo también, y tú le estás contando tu situación y le expresas tu necesidad de Él. Eso me lleva a una segunda parte de esta promesa. Ve, Dios te salva. Dios te salva. La Biblia es fuente de salvación, y lo voy a explicar leyendo Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí había un pequeño conflicto entre Jesús y los que lo estaban escuchando, y Él estaba poniéndolos en su lugar con algunas cosas, pero revela una verdad hermosa, y es que los mueve a que ustedes deben estudiar la palabra, deben leer la palabra, porque en ella encuentran la vida eterna. No es que la Biblia te salve. No es que la Biblia te salve. ¿Quién nos salva? Jesucristo. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura en la última parte del versículo? Ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. ¿Quieres encontrar a Jesús? Ve a la Biblia. ¿Quieres encontrar a tu Salvador? Ve a la palabra. ¿Quieres estar convencido de un mensaje que te cambia la vida, que te transforma, que te salva? Ve a la Escritura. En ella hay vida eterna. Mire, mi hermano, mi hermana, ¿cuánta gente está comprando, invirtiendo en tantas cosas, buscando solución para su vida? Médicos, tratamientos, viajan, consultan,
averiguan. Y me imagino que es propio de la necesidad que experimentamos en algún momento todos. Pero pasan de largo, pasan por alto que aquí está la salvación, aquí está la vida eterna. Y es gratis. No tienes que pagar por leer la Biblia. No tienes que hacer una inversión mensual. No, para poder leer la Biblia y encontrar la vida eterna hay que hacer un pago mensual, o hay que girar tal dinero, o hay que hacer tal cosa o esta otra. No, ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Y la encuentras, y la lees, y te habla, y te edifica, y te salva. Mira lo que dice el versículo 28. Dice: te recogeré con tus padres, serás recogido en tu sepulcro en paz. Vas a morir tranquilo. Cuando conozco la Biblia, cuando tú la conoces, eso trae paz a tu vida. Nadie puede producir en ti tanta paz, tanta tranquilidad como Dios a través de su palabra. No hay nada que yo pueda decirle a alguien o que alguien me pueda decir a mí que me produzca tanta paz como un versículo de la Escritura, como un texto de la palabra. No hay nada, no hay nadie que me lo pueda ofrecer, ni tampoco se lo pueden ofrecer a usted. Y por último, letra C, Dios te protege. Otra parte de la promesa, Dios te protege. La última parte del versículo 28 dice: y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. O sea, vas a estar aquí en la tierra, y mientras estés aquí te voy a proteger. Oye, hermano, estar aferrado a la palabra de Dios te trae protección. Ahora, no haga de eso un agüero, por favor. Yo leo la Biblia, y si leo la Biblia me va bien. Por las mañanas leo un par de versículos y a mí el Señor me protege. Esto no es un agüero, esto no es algo místico. No confunda, por favor, la intención de lo que le estoy diciendo. Dios no te protege porque leas o porque no leas. Dios no va a hacer más o menos porque hagas esto o aquello. Lo que Él lo hace por su amor y misericordia. Pero hay una promesa, y es que si estamos creyendo en la palabra, la estamos leyendo, Dios está con nosotros protegiéndonos. Es el resultado de creer firmemente que esta es la palabra de Dios, la verdad de Dios para nuestra vida. Si es lo más importante, ¿por qué no la leemos? Si es la voz de Dios, la palabra para nosotros, ¿por qué tanto problema para tenerla? Algunos ni tienen Biblia, no la tienen. Algunos padres dicen: no, mi niño está muy pequeño para estar leyendo la Biblia. ¿Qué tal que se vuelvan loquitos? Porque la tradición decía que el que leía la Biblia se volvía loco. No, yo a mi niño todavía no. Está muy pequeñito para entender. Pero en el colegio le enseñan fraccionarios, le enseñan inglés, le enseñan otros idiomas. Pero para entender la Biblia está muy pequeño. No funciona de esa manera. Tercer punto. ¿Qué debe producir en nosotros? Las Escrituras. Si mi actitud debe ser la correcta, si debo guardar las Escrituras, y hay una promesa por eso. La pregunta ahora es: ¿qué debo hacer yo para que las Escrituras hagan su obra en mí? ¿Qué debe producir en nosotros las Escrituras? Voy a seguir leyendo, por favor, siga la lectura conmigo. Y subió el rey, versículo 30, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió.
Una historia increíble, mis hermanos. Permítame ampliarla un poquito con lo que les quiero comentar. ¿Qué debe producir en nosotros? Primero, letra A, nos mueve a congregarnos. La palabra de Dios nos mueve a congregarnos. ¿Sí está ahí en paréntesis la frase a todos? ¿Sí? Ok, ¿por qué cree que está la frase a todos? ¿Por qué? Porque es que tenemos un problemita. Y es que algunos papás dicen, vengo a la iglesia, pero yo dejé a mis niños en la casa porque pobrecitos. Esta semana les tocó duro. Están de cierre de colegio, están de cierre de esto, están trabajando. O anoche trasnochó el niño haciendo esto, aquello. Yo lo dejé en la casa. Papá, mamá, le hablo como papá. Mientras usted se viene a la iglesia a adorar, a exaltar a Dios, su niño en su casa en este momento estará viendo lo que no debe ver, oyendo lo que no debe oír, escribiéndose con el que no debe escribirse, o simplemente durmiendo, cuando debiera estar en la iglesia con su papá y con su mamá. La escritura dice que cuando el rey recibió la razón de la profetisa, salió el rey y dio todos para la iglesia. ¿Y a quiénes se llevó? Primero puso a los más ancianos, a los sacerdotes, a los levitas, los líderes, todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, hasta el más pequeño. Todos tuvieron que ir a la iglesia. ¿Qué produjo que el rey movilizara a todos a la iglesia? La lectura de la palabra. Entonces, permítame hacerle una conclusión de esta verdad. Quiere decir que la persona que tiene problemas para congregarse no ha tenido un sincero encuentro con la palabra de Dios, porque la palabra te mueve a congregarte. Si para alguien cualquier cosa lo disuade de ir a la Biblia, es porque no ha entendido la palabra de Dios. Otra vez, creo que lo dije mal. Si cualquier cosa lo disuade de ir a la iglesia, es porque no ha entendido la palabra de Dios. No, pastor, ¿no ha escuchado esta frase? Cada vez que me alisto para ir a la iglesia, algo pasa, pastor. Hermano, no busque problema afuera, búsquelo en usted mismo. Y lo insisto, lo repito, jovencitos, ¿usted vendría a la iglesia? ¿Ustedes vendrían a la iglesia si su papá no vinieran? Esposa, ¿usted vendría a la iglesia si su esposo no viniera? Esposo, ¿usted vendría a la iglesia si su esposa no viniera? Pastor, es que si no voy con él, si él no va o si ella no va, no hay transporte. No me diga eso. No me diga eso. Que para otras cosas en la semana sacamos de donde no hay para movilizarnos por toda la ciudad, como para decir que no vamos por falta de transporte a la iglesia. Mire, hermano, cuando la palabra me mueve, me toca, me conmueve, me lleva a asistir a la iglesia. No siempre se podrá, estamos de acuerdo. Hay ocupaciones, hay algunos trabajos, entendemos, no hay problema. No vengo a decir que tiene que estar todos los domingos aquí, no. Pero hay un corazón con la intención de congregarse, venir a la iglesia. Pongan la letra B, por favor. Nos conduce a vivir para Dios. Cuando llegó con el pueblo a la iglesia, se paró el rey, leyó la Biblia, leyó la ley y dijo: ahora escúchenme, prometo. Hizo pacto con Dios, él con Dios, no Dios con él, porque Dios no hace pactos con los hombres. No pacte con Dios plata, que Dios no funciona de esa manera. Él le prometió a Dios: Señor, te prometo que si tú estás conmigo ayudándome, voy a conducir a este pueblo infidelidad. Y le hizo promesas como: voy a caminar contigo, voy a serte fiel, voy a cumplir los mandamientos, lo que decía la ley, voy a obedecer. Leer la palabra de Dios te conduce a obedecer a su ley, a sus mandamientos. Y está en ese compromiso con Dios. Y ahí está hablando. Y queda claro que cuando tú vas a la palabra, eso te conduce a vivir para el Señor. El versículo 33 dice que Josías quitó toda la idolatría del pueblo, tumbó las estatuas. Era un niño. Cuando comenzó a reinar tenía 8 años. Era un niño. ¿Cómo un niño de 8, 9, 10 años puede gobernar un pueblo tan malo?
Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque Josías fue a la palabra de Dios. La palabra marca la diferencia en su familia. La palabra de Dios marcaría la diferencia en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades hoy en día. Y ocurrió algo, ¿no? En el versículo 33. Hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová y los condujo a que hicieran lo mismo. Versículo 32. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén. ¿Qué hizo el rey? Voy a prometer. ¿Y qué le hizo hacer a todos los demás? Que prometieran. Dice que a los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. ¿Quiénes viven en Jerusalén? Amén. Prometan esto. Y si no lo hacían, les tocaba. Y si no, no eran dignos de estar en el pueblo. Y esto que voy a decir a continuación, espero que los jovencitos, jovencitas, adolescentes, niños, me vuelvan a hablar después de esto. Sigan viniendo, sigan acompañando. Papás, mamás, les hablo como papá. Obliguen a sus hijos. Obliguen a sus hijas. No, pastor, eso no es lo ideal. Obligado nadie camina. No, tienen toda la razón, no es lo ideal. ¿Qué será lo ideal? Que sus hijos saltaran de la cama los domingos. Vamos para la iglesia, papá, mamá. ¿Eso es lo ideal? Sí. Lo ideal es que el sábado el muchacho le arme el problema. Papá, mamá, llévenme para la iglesia. Papá, llévenme a jóvenes. ¿Eso es lo ideal? Lo ideal es que sus hijos, papá, mamá, vamos a hacer el devocional, frenemos, vengan aquí, apaguemos el televisor, apaguemos el celular, vamos a hacer el devocional. Eso es lo ideal, pero no pasa, o por lo menos no pasa en todas las familias. ¿Qué nos toca como padres? Imponga autoridad. Sí, llegarán a una edad donde no les puede decir, vamos para la iglesia, porque son mayores, porque están en otro plan. Es posible, pero mientras estén en edad de que nosotros seamos autoridad con ellos, todo el tiempo, usted está en el deber de conducir, incluso de obligar a su hijo a que guarde las normas correctas en su casa, a que respeten su hogar. Muchachos, nos vamos para la iglesia. Ay, mamá, que nos vamos para la iglesia. En este diciembre, aquí no se toma. Alguien diga amén. Gracias. Aquí no se toma, mi casa. Aquí no se hace fiesta. Aquí no se hace desorden. Mamá, pero es que vienen mis amigos de no sé dónde, mis amigas de no sé dónde. En esta casa no se toma, no se hace desorden, no hay esto, no hay aquello. Imponga la fe en su casa. ¿Qué es preferible? Que su hijo, que su hija se vaya renegando por eso, a que su hija o su hijo se vaya borracho a la cama porque mamá y papá le dio permiso de hacer fiesta en la casa. Hermana, hermano, ¿por qué permite que su hija haga eso en su casa? Ay, pastor, yo prefiero que tome aquí en la casa y no que tome por ahí en la calle. Cuando dice la Biblia, no permitiré en mi casa la inmundicia, la impiedad. No lo permitiré. Fue que mi mamá se me volvió una amargada, mi papá se volvió un amargado. No, un amargado no, una amargada no. Un espiritual, un santo. Es que es legalista, un religioso. Dígame como quiera. Josías dijo, mientras esté yo como rey en este lugar, en esta ciudad, las cosas se hacen así. Punto. Ahora, si muchos hijos, muchas hijas, les queda tan complicado, piense en quién fue la culpa. Piense quién fue el responsable de eso. Deje de culpar a los vecinos, a los primos, a esta sociedad o al colegio. La culpa fue de nosotros como padres, permisivos, irresponsables, descuidados con nuestros hijos, que les permitimos las cosas pequeñitas y fueron cogiendo ventaja, y ahora hasta los muchachos, adolescentes, se traen a la novia a la casa y se quedan solos en el cuarto. Pastor, ¿cómo se le ocurre que eso pasa? Si no pasa en su familia, lo felicito y lo animo a que no pase, pero porque ocurre es que le estoy diciendo.
Hermano, la palabra nos convence, letra C, de servir a Dios. ¿Qué dice el versículo 33? Hizo que todos los que estaban en Israel sirviesen a Jehová. La palabra te mueve a servir a Dios. Y por último, esto me parece, yo quiero que esto aplique en mi familia para siempre. Viviana, que eso esté en mi casa siempre, contigo, con mis hijos. Nos fortalece para no apartarnos de Dios nunca. ¿Quieres un recurso para no apartarte de Dios? Haz de esto tu tesoro. Versículo 33, en el último renglón dice, no se apartaron de en pos de Jehová. Dame el 33, gracias. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. No se apartaron. Que usted haga eso. No me voy a apartar de Dios porque la palabra está en mi corazón. No me voy a apartar de Dios. Póngase en pie, por favor, que quiero terminar explicándole algo. Es tan grave, es tan delicado el descuido nuestro para con la palabra. Se nos ha perdido tanto la escritura, se nos perdió tanto la Biblia, que hemos hecho otras cosas nuestra autoridad. Hay cosas más creíbles para algunos. Por ejemplo, algunos tienen como autoridad esto. ¿Qué es? Las cartas. Ay, léamelas. Yo no creo en eso, pero léamelas a ver qué dicen. Pastor, ¿cómo se le ocurre que un cristiano pueda estar metido en eso? Porque ocurre, se lo digo. Para algunos eso es la máxima autoridad. Para algunos se vuelve lo de consulta, se vuelve la oportunidad para buscar dirección. Ahora, mira, voy a decirle esto. ¿Qué es lo más cercano en la iglesia? Y aquí pueda que algunos no se sientan tan cómodos. Permítame serle sincero, necesito hacer estos ajustes para, como corresponde, hacer lo que debo hacer como pastor. Lo más cercano a esto del tarot y de las cartas son las famosas señales que algunos le ponen a Dios. Pastor, o le dicen a uno, es que yo le puse a Dios una señal. Yo dije, si pasa un carro rojo aquí de placa terminada en impar, es que Dios quiere que yo haga eso. Eso es lo más cercano a ese tarot. Eso es lo más cercano. Pastor, es que yo creo que si uno le dice a Dios que mañana amanece lloviendo, es porque Dios quiere que yo no vaya o que no haga aquello. Eso es lo más cercano a las cartas. Pastor, pero en la Biblia dice que Gedeón le puso una señal y lo hizo equivocadamente. Y Dios en su soberanía respondió. Pero que él lo hubiera hecho no quiere decir que deba ser una práctica en la iglesia. En ningún lado aparece. Al contrario, ¿sabe qué dice? Mire, dice, estas palabras les serán por señal. Como Dios preveyendo que eso iba a pasar, esa desviación doctrinal, dijo, estas palabras les serán por señal. Necesitas dirección en algo, cualquier tema de parte de Dios, lea la Biblia, acérquese a ella. La persona que tiene que ponerle una señal a Dios para saber qué debe hacer es porque no ha pasado por aquí. Esta, dice la Biblia, es la profecía más segura. Hay algunos que dicen, pastor, nos hace falta aquella profecía en la iglesia. Aquí le tengo 1000 y pico de páginas de profecía. Léala. Aquí está su profecía. Pastor, y los profetas fueron un espacio, unas personas que ocuparon un espacio de tiempo en la historia bíblica, como los reyes, como los jueces, como los sacerdotes. Los profetas tuvieron su final. Cuando llegó esto, todo eso fue desplazado. Esta es la profecía más completa, más segura. Lea la Biblia. Algunos tienen como autoridad, por ejemplo, esto. ¿Saben qué es? El horóscopo.
los signos del zodiaco. Les llega al Facebook, a su red social, y dicen: yo soy cristiano, yo no creo en esto, pero lo voy a leer. Y lo leen. Algunos dependían de eso o dependen todavía. Es que yo soy Géminis con ascendencia no sé qué cosas, y la luna está aquí y la estrella está aquí. Entonces, y la Biblia dice: ay de aquellos que se postran ante las estrellas y creen en el zodiaco. Algunos me decían: pastor, ¿la palabra zodiaco está en la Biblia? Sí, primer libro de Reyes, capítulo 23. Hay de aquellos que creen en el zodiaco. Y cristianos leyendo, y esa es autoridad. ¿Vas a ir al viaje? Que no voy a ir porque en mi lectura del zodiaco apareció que no debía ir. Ay, Dios mío. Mire, para algunos su máxima autoridad puede ser esto. Pintoso el muchacho, ¿cierto? ¿Quién es? Y se lo comparten por redes. Pastor, es que habla hermoso, es que motiva. Claro, ¿no es que vive de eso? ¿Vive de eso? Pastor, es que habla de Dios tan bonito. Sí, habla de Dios muchísimo, pero muchas herejías de las que dice ahí. Yo lo he escuchado, pastor, y yo siento que Dios me habla a través de él. Claro que sí, cuando uno lee la Biblia, a uno todo le habla. Cuando uno lee la escritura, toda esa gente le habla. Y reemplazamos la palabra de Dios por lo que dice un tipo de estos, con vidas dudosas, incrédulos de Dios, alejados de Dios, pero su mensaje está lleno de Dios para seguir convenciendo y convenciendo. Hágame un favor, no me manden mensajes con ellos de ese señor, porque algunos en su amor, mensaje de no sé quién con esto, con aquello. Le repito, un cúmulo de herejías y mentiras. Pastor, pero es que dice algunas cosas buenas. Sí, señor, yo lo he escuchado de vez en cuando lo puedo escuchar. Sí, dice cosas buenas. Claro, por supuesto. ¿Eso lo hace digno de que sea nuestra autoridad? Así como dice cosas buenas, dice, repito, herejías, cosas que no son bíblicas. Si a usted le ponen al frente su plato de comida preferido, el que siempre se come, el que no deja ni un granito de arroz, el que siempre se come, pero le dicen: ay, qué pena, es que se me fueron 3 vidrios en la comida, ¿usted lo comería? Por salud no. Por rico, por sabroso que esté. Cosas como lo que dicen ellos es eso. Muy bonito, muy rico todo, pero ahí van los vidrios. Ahí van las cosas que no son ciertas. Este señor es uno de los primeros que yo escuché, motivador, ¿cierto? Y la gente le camina, actitud positiva, y le sigue, y lo que él diga, eso hago. Creo que hay personas que lideran procesos buenos, pero no pueden ser nuestra máxima autoridad. Sujete lo que dice ese señor a las escrituras y se va a sorprender. Sorpréndase. La última, gracias. Para algunos esa es autoridad. Voy a buscar en Facebook a ver qué puedo hacer sobre esto. Voy a buscar en internet qué debo hacer sobre aquello. Y sé que esas se rigen por lo que les digan ellos, esas redes. Y usted tiene que depender de esto, es porque seguramente se le perdió la escritura. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor. Oremos. Mi buen Dios, quiero pedirte perdón si en algún momento hemos permitido que tu palabra se pierda de nuestra mente, de nuestro corazón. Perdón si hemos permitido que otras cosas sean nuestra autoridad a la hora de tomar decisiones. Y es más importante el consejo de papá, mamá, del pastor, del amigo, de tu palabra. Perdónanos. Perdónanos si hemos hecho de otros libros o de otras fuentes algo más importante que tu palabra, que tu verdad. Perdón si menospreciamos el texto bíblico
haciendo, diciendo, pensando equivocadamente de la verdad de tu palabra. Perdón por suponer que es un libro antiguo, carente de vigencia. Perdónanos. Hoy queremos volver a la verdad de que esto es un tesoro, un magnífico tesoro, que estaba perdido en el templo hasta que el sacerdote lo encontró. Señor, si se ha perdido del corazón, de la vida de alguno de nosotros, hoy te pido, Señor, permítenos reencontrarla y enderezar nuestra vida usando esta verdad permanentemente. Oramos porque tu palabra ocupe el lugar que debe ocupar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro día a día. Porque tu palabra sea leída, sea entendida, sea interpretada correctamente. Oramos porque la predicación desde este lugar sea cada vez más pura, más correcta, más exacta a la verdad. Oramos, Señor, porque haya permanentemente responsabilidad por mí y por todos los predicadores que ocupan un espacio aquí en algún momento, en los niños, jóvenes, aquí en el púlpito, donde sea, Señor, cada vez más responsables de predicar de manera más pura y más santa tu verdad, tu palabra. Oro porque en cada familia esto sea un verdadero tesoro para todos nosotros. En el nombre santo de Jesús.